Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos transmitiendo en esta noche preciosa. Vamos a compartir en este martes las bodas, la cena de las bodas del Cordero. Está en Apocalipsis 19:9. Vamos a compartir esta palabra profética porque estamos hablando de Apocalipsis, palabra de profecía, y vamos a bendecir a los oyentes y queremos decirte que dice la Biblia que bienaventurado el que lee y el que oye las palabras escritas de esta profecía porque el tiempo está cerca. Y que obedecen, que las guardan, que las creen, porque es importante creer, porque si no hay fe, no hay nada, amigos. Y para ser un verdadero creyente necesita ser uno un verdadero hombre de obediencia. Y vamos a comenzarle esta noche con una pequeña oración, dando gracias a Dios mientras se conectan y los que vean, entiendan este capítulo porque es algo increíble. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en esta noche, gracias por tu misericordia. Señor, siempre te pediremos ayuda. Ayúdanos, Señor, para vivir nuestra vida de una forma que te agrade. Ayúdanos, Señor, porque a veces hay muchos problemas, la situación es muy difícil, pero siempre confiaremos en ti, Señor, con la esperanza bendita de esperarte, Señor, porque pronto volverás por nosotros. Muchas gracias por tu salvación. Y Señor, bendice a mis hijos, a mis nietos, a mis sobrinos, a mi madre, a mis hermanas, a mis cuñados. Dales otra oportunidad, Señor, para que se arrepientan y puedan venir a tus pies. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor, por favor. Y toma el control en esta noche, Señor. Enséñanos, háblanos a través de tu palabra, que podamos leer y entender, Señor. Danos sabiduría e inteligencia para aprender y para entender y para discernir, Señor, tus palabras. Danos entendimiento. En el nombre de tu amado Hijo Jesús te lo pedimos, por favor. Amén. Muy bien, y aquí estamos, amigos, y vamos a comenzar a leer esta noche de Apocalipsis. Y vamos a leer lo que dice la cena de las bodas del Cordero. Y dice Juan, que empezó a escribir, dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y dice el apóstol Juan, dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así es de que, amigos, el espíritu de Jesús es el espíritu que nos habla. El espíritu de Jesús es el testimonio de la profecía. Y miren, vamos a ver bien lo que son las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero solo van a ir los que son de Cristo. No van a ir los que no son de Cristo. Y lo vamos a enseñar por qué. Porque aquí nos está diciendo el Señor que adoremos a Jesús, que adoremos a Dios. Le dice el ángel a Juan, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, vamos a ver la profecía. Vamos a ir al capítulo de Mateo 22. Es un capítulo muy increíble, impresionante,
que tenemos que poner mucha atención. Y esta es una parábola de la fiesta de bodas. Una fiesta de bodas que el padre está preparando para su hijo, la fiesta de bodas para su hijo, las bodas del Cordero. Y vamos a decirles por qué, amigos, porque Dios está llamando, Dios envió a su hijo para invitarnos al reino de los cielos, a vivir con él. Pero vamos a ver esta situación. Mire, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. El padre hizo una fiesta de bodas para su hijo. El padre es el Señor, el Dios, Elohim, el Dios Todopoderoso. Y su hijo es Yeshua, Jesús de Nazaret, el que se hizo humano. Entonces, habla del reino de los cielos, es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados. Dios siempre envió a los profetas a su pueblo a hablarle. Y ahora nos está enviando a nosotros a hablarle a las personas, a decirles que se arrepientan porque el reino de los cielos se ha acercado, porque el Señor va a hacer una gran boda. Y envió a sus siervos, a los que son llamados a predicar el evangelio, y los llamó para ir a llamar a los convidados a las bodas. Dios te está invitando a una boda. ¿Y qué es lo que pasa cuando los invitamos por medio del evangelio a venir a los pies de Jesús? Dicen: no queremos ir, dice el Señor, que no quisieron venir. Entonces el Señor siempre va a insistir, el Señor da una oportunidad, otra. Entonces el Señor volvió a enviar a otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas, vengan a las bodas. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Sigue la invitación a venir a conocer a Jesús. Y como siempre, más ellos sin hacer caso, fíjense, sin hacer caso, hay quienes no hacen caso, no hacen caso. Se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. O sea, tienen mucho trabajo. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Muchos los enfrentaron y se burlaron de ellos, a unos los apedrearon y a otros los mataron. Entonces dice: al oírlo el rey, porque Dios lo sabe todo, al oír la noticia el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamen a las bodas a cuantos hallen. Vamos a ver qué pasó aquí. Estamos hablando de un tiempo donde el Señor envió a los profetas, le habló al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no entendió, estaban muy ocupados. Entonces ellos mataron a los profetas y al oírlo el rey se enojó mucho. Entonces él envió sus ejércitos y destruyó a aquellos homicidas. Eso es muy tremendo porque Jesús está esperando a que se llene el reino de los cielos con mucha gente que sea invitada. Entonces el Señor siempre va a tener
va a tener ese amor hacia nosotros mientras haya gracia. Quería leer la parábola aquella donde dice que fueron destruidos. Miren, Jesús está platicando con la gente, con los judíos, y les dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña. Vean la semejanza del reino de los cielos. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon y a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió, ¿a quién creen? A su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. ¿Y qué es lo que hicieron con el hijo del hombre, el dueño de la viña? Lo mataron. Es lo mismo. Dios está hablando de él mismo y está hablando lo mismo que está diciendo acerca de las bodas del Cordero. No quisieron venir, no obedecieron al llamado, no quisieron venir, fueron invitados. A la verdad, dijo el Señor, el reino será traspasado de ustedes, porque ustedes no son dignos. Estamos hablando del pueblo judío. Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Entonces Jesús vino primero a Israel. Él vino a salvar a su pueblo. Entonces ellos mataron a su hijo y se apoderaron de la heredad, y tomándole le echaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Qué es lo que pasó? Recuerda que en Jerusalén lo echaron fuera de Jerusalén y allá lo mataron en el monte de la Calavera. Y dice Jesús: cuando venga pues el Señor de la viña, cuando venga el dueño, cuando venga el Señor, que en este caso es Dios, cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Nada más imagínense. Si acá Dios los está invitando a la fiesta de las bodas y no hicieron caso, al oírlo el rey se enojó mucho. O sea, ¿por qué se enojó? Acá mataron a su hijo. Y ellos le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Arrendará su viña. La bendición se detuvo para el pueblo de Israel, y por medio de Jesucristo, cuando vino a morir en la cruz por la humanidad, se pasó a nosotros la bendición. Dios no venía por nosotros. Era un plan del Padre para salvar a toda la humanidad. Por eso hoy mucha gente, es una oportunidad que el Señor nos dio de ir a su presencia, de estar con Él, no siendo del pueblo de Dios. Nos invita a una boda, nos invita a dar los frutos. Miren, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. O sea, arrendará su viña. Ahora nosotros tenemos la viña del Señor en nuestras manos, es el Evangelio. Estamos nosotros ofreciendo el Evangelio, la salvación es por gracia, gratis. Y vamos a ir a una boda. Y queremos dar fruto a su tiempo, dar frutos dignos de arrepentimiento. Jesús les dijo: ¿nunca han leído las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo.
La piedra que desecharon los edificadores. ¿Quién es la piedra? Jesús. Porque va a haber alguno que va a decir, la piedra es Pedro. No, es Jesús. Y la desecharon los edificadores, o sea, la desecharon. Vino a los suyos y lo desecharon. No creyeron en Jesús. Dijeron, Él no es el Mesías. Y ellos estaban tan enojados que le decían, dinos, ¿quién eres? ¿Eres el Hijo del bendito? ¿Eres el Cristo? Y se enojaron porque decían, este es un blasfemo. Porque dijo, Hijo de Dios soy. Y ellos no creyeron. Y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de ustedes. Fíjense, el reino de Dios será quitado de ustedes, o sea, de los judíos. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. O sea, lo que el Señor quiere. Que nosotros nos arrepientamos, que nosotros caminemos en obediencia. Desde el principio de Moisés, cuando dio los mandamientos al pueblo, él les dio órdenes, estatutos, mandamientos, y ellos dijeron que iban a obedecer y no obedecieron, por tanto no recibieron ellos la bendición completa. ¿Por qué? Por su desobediencia. Si usted lee la Biblia bien, así, lee la Biblia, dice mucha gente, sí, pero no le entiende, léalo, ¿cuál es el propósito de Dios? Empieza usted a leer y ve que no obedecieron los judíos, no obedeció el pueblo de Dios. Dijo el Señor, este pueblo es de dura cerviz, de dura cabeza, de duro razonamiento, de duro entendimiento, no entienden. Y Dios les hablaba, siempre, si ustedes me obedecen, todas estas bendiciones vendrán. Por más que corran ustedes, las bendiciones los alcanzará. Pero si ustedes desobedecen, todas estas maldiciones vendrán sobre ustedes. Y así sucedió. No obedecieron. Esa es la palabra secreta. Sin obediencia no hay nada. O sea, toda la gente puede creer en lo que quiera. Puede creer en cualquier religión. Pero si no obedece al Señor, pues ¿cómo lo van a obedecer? Si no lo conocen, si no se interesan, si no buscan de su palabra. Y miren, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de ustedes, o sea, habla de los judíos, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo acecharle y echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. El pueblo tenía por profeta a Jesús. Entonces, habla la parábola de los hijos del reino, los que van a ser convidados a la cena de las gran bodas. Entonces el Señor hace la invitación y como ustedes ven, el rey se enojó mucho y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Así quedó Jerusalén. Y pues tuvo que haber algo tremendo, porque al predicar el evangelio, al morir Jesús y luego vino la persecución, se extendió el evangelio, pues fue destruida la ciudad de Jerusalén. El templo fue destruido en el año 70, ya lo hemos dicho muchas veces, y Jerusalén quedó un desierto, deshabitada, desolada. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamen a las bodas a cuantos hallen. Aquí ya es para todo el mundo el evangelio. La invitación a las bodas es para todos. ¿Quién quiere ir a una boda? Se va a proclamar el rey y va a haber una gran boda donde se va a casar la iglesia.
con su amado Jesús, con todos aquellos que se santifiquen, con todos aquellos que busquen al Señor. Y miren, y saliendo los siervos por los caminos, o sea, no solamente son creyentes, no solamente son, yo creo, no, siervos de Dios, discípulos de Jesús, que salgan por los caminos a predicar, que salgan a la calle, que se suban a los camiones, que vayan a las plazas. Oigan, la gente va a la iglesia, estoy hablando de todas las iglesias, católicas, testigos y muchos que hay, hasta de las sectas que hablamos así, que toda la gente dice que la verdadera religión es la católica. Pero escuche bien, ¿de qué les sirve ir a la iglesia si no obedecen? Y luego, aquí dice que saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados, buenos y malos, pero hay un requisito, dar fruto. No solamente es ir a una iglesia y, yo pertenezco a tal iglesia, pero oiga, le entra por aquí, le sale por acá y usted vive su vida como le da la gana. O sea, usted no está dando frutos, usted no se está santificando, usted no está vistiéndose de boda, porque el vestido de las bodas es especial, es ser llenos de santidad, llenos del Espíritu Santo. Entonces, saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y como lo he dicho siempre, hay gente buena y hay gente mala, y a las dos se le predica. Y los que aceptan a Jesús van y se arrepienten, van a ir con el Señor a las bodas. Pero desgraciadamente hay personas buenas que no creen en Jesús. Hay personas buenas que no aceptan a Jesús. ¿Por qué? Porque hay impedimentos. Algo les impide ir a las bodas. Y quizás sea su religión, su tradición. O sea, no importa. Tienen tradición, tienen religión, pero no obedecen a Dios. De nada sirve algo así. Entonces, malos y buenos. ¿Por qué malos? Hay gente mala, gente que se va a arrepentir, que va a reconocer, va a entender su pecado, se va a arrepentir y Dios lo va a perdonar. Y la gente buena piensa que, no, yo soy bueno, yo nunca he pecado. No, hombre, todos hemos pecado contra Dios, no hay ni un justo, ni aún uno. No conozco a ninguno, que diga, no, yo soy buena persona, yo excelente, yo le hago el bien a alguien. Tan solo con un pecado estás eliminado. Si no conoces a Jesús, estás eliminado. Si no obedeces a Jesús, estás eliminado. Porque ¿cómo puedes ir tú a las bodas del Cordero sin saber nada? No sabes quién eres, no sabes por qué estás ahí, no sabes quién es el Rey, no sabes quién es Jesús. Identidad. Entonces, las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados. Fíjense esa escena. O sea, entra el rey para ver a los convidados, a los que convidó el Señor a la cena de las bodas del Cordero. Ahí, y él empieza a ver a todo el mundo. Dios ve todo. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, átenle de pies y manos y échenle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. O sea, no se refiere a que haya muchos
muchos son llamados y pocos los escogidos en un trabajo o en algo. No, nada más se refiere a los convidados a las cenas de las bodas del Cordero. Muchos son llamados. O sea, Dios te llama, Dios hace un llamado a la gente. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque Dios se lo va a llevar a una boda. Entonces, si usted entiende esta situación, ¿por qué va a haber una gran boda en el reino de los cielos? Porque el Señor nos está invitando a esa boda que es el Padre haciendo la boda para su Hijo. Pero vamos a leer Efesios. El libro de Efesios habla acerca de algo muy interesante. Aquí lo tengo. Efesios. Dios nos ha dado una invitación y con su llamado nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Y miren, dice en Efesios 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, está hablando, escuchen bien, está hablando a cristianos, gente que se convierta de su maldad y siga a Jesús y obedezca a Jesús. O sea, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, Dios ya tenía un plan. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro, y Él ya sabe quiénes somos nosotros, si lo habríamos de rechazar o lo habíamos de aceptar. Pero escuchen, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué santos y sin mancha? Por medio de la obediencia, santificados por su palabra. Su palabra, el Señor dice que Él nos santifica. Y cuando Él nos santifica, dice que nos santifica cuando obedecemos su palabra. Somos santificados por la palabra, por medio de su Espíritu Santo. O sea, que leímos que dicen, voy a llamar a un pueblo que dé los frutos de Él, o sea, los frutos de Él, que Él quiere que demos. Y luego dice, en amor, habiéndonos predestinado, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Mucha gente dice, todos son hijos de Dios. No. Los hijos de Dios son el pueblo que Dios llamó. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Ahora nosotros, los gentiles, los paganos, los que no teníamos nada que ver con el Señor, no somos del pueblo judío, fuimos adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, cuando aceptamos a Jesús, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, dándonos a conocer el misterio. Ese misterio, ¿cuál es? Mucha gente no lo sabe, mucha gente no lo entiende, mucha gente que dice, no, yo tengo mi religión, pero no saben nada. ¿Cuál es ese misterio? Y luego ya cuando les dice a uno la respuesta, ya dicen, sí, no. El misterio de su voluntad. Fuimos adoptados por medio de Jesucristo y Él nos dio a conocer el misterio, que es su Espíritu en nosotros.
cuando aceptamos a Jesús. Dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, fíjense, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia. O sea, nosotros no éramos herederos, los herederos eran los judíos. Y Dios nos hizo participar de esa herencia. Coherederos juntamente con Cristo somos. Y dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, en Cristo, sea también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, o sea, en Cristo, fuiste sellado, dice, con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Diariamente a las 10 de la noche tomarme la pastilla. Aquí tienes el recordatorio. Diariamente a las 10 de la noche tomarme la pastilla. La pastilla. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué quiere decir esto? Las arras están para las novias. Para las novias. La novia. Por eso somos invitados a la gran cena de las bodas del Cordero. Miren, por esta causa también yo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ustedes se pueden imaginar de todo lo que el Señor nos ha dicho. Miren, aquí en Efesios está salvos por gracia, por medio de la fe, sin las obras. Reconciliación por medio de la cruz, por medio del sacrificio de Jesús. Dios nos reconcilió con Él, perdonándonos todos nuestros pecados. El misterio de Pablo a los gentiles es Cristo en nosotros, o sea, el Espíritu Santo en nosotros. Y nos dio de su amor, porque si no conoces a Jesús, no tienes amor. El amor que tenemos es el amor de humano, pero hay un amor que excede a todo conocimiento, es el amor de Dios. Si tú amas a Dios, vas a amar a tu semejante y a tu enemigo, a tu prójimo, y el mandamiento lo dice. Porque dice Juan, Dios es amor. Y si tú no conoces a Dios, pues no conoces el amor. Ahora habla de la unidad del Espíritu, unidos por el Espíritu de Dios. Un mismo modo de pensar, una fe, una sola esperanza, un Dios, un Padre, un sacrificio que es Jesús, o sea, todo. Entonces hablamos también de que cuando conocemos a Cristo, habla de una nueva vida en Cristo. Ya no vivimos para nuestro ego, tomamos nuestra cruz y seguimos a Jesús. Y luego Dios nos dice que nosotros somos luz para este mundo. Pero si somos tinieblas, entonces no tenemos luz. Jesús es la luz del mundo y nos dice, ustedes son la luz del mundo.
¿Por qué? Porque nosotros vamos a alumbrar este mundo porque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. Y debemos de andar como hijos de luz, como hijos de Dios, hijos de luz. Entonces, los cristianos verdaderos tienen la armadura de Dios. O sea, hay muchas veces que yo veía a una muchacha que nos estaba hablando y estaba explicando ella de que ella se arma de la armadura de Dios. Y le digo, a ver, ven para acá. ¿Sabes qué es una armadura? ¿Qué es lo que lleva? Y me decía, pues una armadura de las antiguas, ¿no? Lleva un casco, lleva aquí una coraza, lleva un escudo, lleva una espada y lleva las botas puestas. Ahora dime, si yo te hago una pregunta, ¿eres salva? O sea, que tengas la seguridad de que cuando te mueras vas a ir con el Señor, a las bodas del Cordero. No, pues no soy salva, o sea, no sé ni qué es eso. Entonces, ¿por qué dices que te pones la armadura? La armadura nada más es para los salvos. Porque el yelmo de la salvación es el casco, el yelmo de tu salvación. Dios te protege. Dice, tienes el yelmo de la salvación. Si tú no eres salvo, no te puedes poner un casco que no te pertenece. O sea, no tienes la salvación, no tienes casco. ¿Cómo te vas a armar? Ahora, dice, tienes la coraza de justicia. La coraza de justicia. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. No por las justicias que nosotros hayamos hecho para ganarnos la salvación, sino la justicia que es de Dios, que Él hizo en la cruz. Él murió en la cruz, Él hizo justicia. No por nuestras justicias no valen nada. Mucha gente piensa que yo me porto bien, mira, yo hago buenas obras. ¿Cuántas obras buenas haces? No, pues hago 100. Con una que hagas más ya se echaron a perder todas. Entonces la armadura, el escudo de la fe, ese escudo que te protege, ese escudo que porque conoces la palabra, que sabes que es un escudo, pero sin fe es imposible agradar a Dios, así es que debes de tener fe, no dudando nada de lo que dice el Señor. Entonces tienes el escudo de la fe, y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, para aquellos que dicen que tienen mucha fe, porque no se puede tener fe sin conocer a Jesús, sin conocer la palabra de Dios. Porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios para ponerla por práctica, en obediencia, obedeciéndola. Y luego está la espada en la mano. ¿Qué es la espada? De 2 filos. La palabra de Dios, la Biblia. La palabra de Dios es la espada. Entonces, si tú no sabes nada de Biblia, si no sabes cómo defenderte, si no sabes utilizar la espada, oye, vienen los falsos predicadores, vienen los que tuercen el evangelio y tú no sabes nada de la Biblia. Lo único que saben decir todos de no, ¿sabes qué? Yo tengo mi religión, respeto a la mía, yo respeto a la tuya, y ya, se acabó el rollo. Y no quieren oír, están sordos, ciegos, mudos, o sea, no saben contestar una palabra, no miran, no ponen atención, no creen, se encierran en su mundito. Sé que no tienen espada, ¿cómo pueden pelear? Por eso se paran ahí y empiezan a gritarle a los predicadores en las plazas, cállese, cállese. ¿Por qué? Porque no creen. Y quieren callar a los que hablan. Si viniera Jesús a predicar en una plaza, igual saldría un loco y cállese, cállese, lo callaría. Al mismísimo Dios, al creador del universo. Entonces Dios nos da esa armadura. Entonces nos da poder el Señor. Nos da esa fuerza para vivir en Cristo, porque el vivir en Cristo es el poder. Entonces vienen estas situaciones. Cuando viene la complementación de conocer al Señor para poder ir a las bodas del Cordero.
por qué encontró el Señor cuando entró a las bodas un hombre que no estaba vestido de bodas? Porque no estaba vestido de santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Por tanto, dice el apóstol Pablo, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, o sea, que tengas comunión con el Espíritu. Tener comunión con el Espíritu es que tengas comunión con la Biblia y te entregues a ella y le pides a Dios sabiduría y entendimiento y Él te guiará a la verdad. En el mismo Espíritu de Dios, Dios te guía a la verdad cuando vas leyendo la Biblia. Entonces, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo. O sea, los cristianos debemos de sentir lo mismo, no ser egoístas, teniendo el mismo amor, el amor de Cristo en nosotros, unidos y unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagamos por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, todos somos pecadores. Y lo que debemos de ver es de que debemos de buscar a la gente para que vaya con nosotros a las bodas del Cordero. Porque es la única manera de entrar al cielo. Por eso dice Dios, el reino de los cielos es semejante a una boda, donde nada más van a ir los invitados. Y es literal, amigos, no es una parábola así como un ejemplo, es literal. Porque en Apocalipsis habla las bodas del Cordero, son reales. En las bodas del Cordero, van a tender una mesa, va a haber la cena del Señor. Él mismo lo dijo. Entonces debe de haber en nosotros ese regocijo, esa unidad en el espíritu para poder creer y decir, sí, cierto, ¿sabes qué? Yo quiero ir a la boda. Oigan, hay mucha gente que les gusta ir a las bodas. Oye, te invito a una boda, te dan la invitación y ¿cómo vas? Bien vestidito. El Señor te invita a una boda y quiere que vayas bien vestidito. O sea, Dios ya te limpia, pero tú te ensucias. O sea, tienes que ir a lavarte en la sangre del Cristo y caminar en obediencia para poder entrar a las bodas. Que seas un hombre que tenga verdadero arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay nada, amigos. No hay nada. Y como siempre lo digo, los que van a ir a las bodas del Cordero son los que están en Cristo. Entonces, Dios nos ha dado ese poder y esa bendición. Vamos a leer la institución de la cena del Señor. Y dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. O sea, aquí está hablando el apóstol Pablo. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anuncia, hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Aquí les hago una nota. Cuando usted va a comer la cena, o sea, lo que simboliza una cena,
y usted la toma indignamente estando en pecado o en ignorancia, usted es culpable del cuerpo y la sangre del Señor, el cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese usted, diga, ¿estoy bien? ¿Estoy mal? Pruébese, porque si usted no puede ir a las bodas del Cordero, no va a poder ir a la gran cena del Señor. Es un pacto. Dios está haciendo un pacto con todos aquellos que quieren ir a la boda. Es como la novia. La novia se para en el altar y la novia debe de llegar siempre primero. Y el novio debe de venir allí porque se va a casar, debe de venir feliz, porque el Señor dice que va a venir, porque Él va a venir como un novio por la novia, que es la iglesia. La iglesia es la novia de Cristo, y Él va a venir por su iglesia que Él dejó aquí en la tierra. Y si creen en Dios, creen también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Él ya preparó casa para la novia. Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Ya hay casa para ir a las bodas del Cordero. Entonces, ya preparó la casa, el Señor ya tiene la fiesta, todo está engordado para que vayamos a las bodas. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos han muerto, muchos duermen, dice, porque los cristianos no mueren, duermen, porque el Señor los va a despertar de entre los muertos. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. El Señor va a venir. El Señor va a venir. Él va a venir como aquí dice Pablo, que Él va a venir y va a poner las cosas en orden, como debe de ser. El Señor va a venir y va a poner todo en orden. Y las cosas van a ser muy diferentes. Y miren, Génesis 24. Miren lo que dice aquí. Abraham busca esposa para su hijo. Abraham, el padre Abraham, busca esposa para Isaac. Era Abraham ya viejo y bien avanzado de años. Dice Abraham. Y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y dijo a Abraham, a un criado suyo, a un criado, fíjense, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, le dijo, y te juramentaré por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y de mi parentela, dice, tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra, dice, volveré pues y tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. El Señor Dios de los cielos, dice, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él
enviará a su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Le estaba diciendo, no lleves a mi hijo allá. Dice, no lo lleves allá. Tráele mujer a mi hijo. Y fíjense, esto simboliza a Abraham, el padre, el siervo de Abraham, es el Espíritu de Dios, el hijo Isaac, y la mujer es la novia. Y si la mujer no quisiere venir en pos de mí, serás libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá, mi hijo, que no lo lleves para allá. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos y los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad, junto al pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por el agua. Y dijo, oh Señor, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella, a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también dare de beber a los camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido, dice, a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con el cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo ella, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos los camellos. ¿Se imaginan? Los camellos comen agua como si fueran a echarle gasolina a un carro. Me da 700 pesos de gasolina. Ella corría y llenó. ¿Cuántos camellos traía? Una docena. ¿Cuántos litros echó en la pila? Y el hombre estaba maravillado de ella, callado, para saber si el Señor había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo. Imagina el peso de ese pendiente, de ese arete. Y dos brazaletes que pesaban 10, o sea, estaban bien pesados, era puro oro. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en esta casa de tu padre el lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje para tus camellos y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró al Señor. Y dijo, bendito sea el Señor, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mí, amo, su misericordia y su verdad, guiándome el Señor en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Miren, guiándome. Él hablaba de la guía del Espíritu Santo. Dice, va a llegar. Y la doncella corrió e hizo saber en su casa y a su madre todas estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió fuera hacia el hombre, a la fuente, hacia Eliezer se llamaba. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba
con los camellos junto a la fuente, y le dijo: ven, bendito del Señor, porque estás afuera. He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que venían con él, y le pusieron delante de él qué comer. Mas él dijo: no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo: habla. Entonces dijo: yo soy criado de Abraham, y el Señor ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata, oro, siervos y siervas y camellos y asnos. Y Sara, su mujer de mi amo, dio a luz en su vejez a un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo: no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije: quizás la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió: el Señor, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia, de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de este juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije: Señor, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere: dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere: bebe tú, y también tus camellos sacaré, para tus camellos sacaré agua. Sea esta la mujer que destinó el Señor para el hijo de mi señor. Fíjense, sea esta la mujer que destinó el Señor para mi hijo, de mi señor. La novia del Cordero fue destinada para Jesús, por el cual Él nos compró con su sangre preciosa. Y aquí estamos hablando de que están los preparativos de una gran boda. Y fíjense, antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije: te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo: bebe, y también a tus camellos les daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y le dije: ¿de quién eres hija? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Y me incliné y adoré al Señor y bendije al Señor, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por el camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si ustedes hacen misericordia y verdad con mi señor, declárenmelo. Y si no, declárenmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: del Señor ha salido esto. No podemos hablarte, dice, malo ni bueno. No podemos decirte si es bueno o si es malo. He aquí, dice, he ahí, Rebeca está delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho el Señor. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó a tierra ante el Señor, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca también cosas preciosas, a su hermano y a su madre también. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron. Y levantándose de mañana, dijo: envíenme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Y él les dijo: no me detengan, ya que el Señor ha prosperado mi camino. Despáchenme para que me vaya a mi señor. Y ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares,
y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. O sea, él salió a meditar porque su mamá estaba mala y acababa de morir, Sara acababa de morir. Y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos, vean, alzó sus ojos, y ella alzó sus ojos y la vio, se miraron. Y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Dice, entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y lo trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Murió. Pero fíjense lo que es preparar una boda. Ellos prepararon una boda al estilo judío. Hay muchos secretos en esta historia. Miren, Cristo vino con un mensaje. Cristo vino con el mensaje del arrepentimiento, que recibiéramos el Espíritu de Dios en nosotros, que es su Espíritu Santo. El Padre quiere que estemos en las bodas del Cordero. Nosotros somos la novia del Cordero. Va a venir el Señor. Jesús dijo: he aquí vengo pronto, voy a venir. Él preparó moradas para que las habitásemos. Va a venir por nosotros y nos va a llevar a las bodas del Cordero. Todo está preparado. El tiempo se termina. Cristo viene pronto. Tal vez solamente leí, casi no explico, pero hay muchos secretos aquí que Dios, cuando usted lea, amigo, que no conoce a Cristo, que no conoce la Biblia, lea el capítulo 24 de Génesis y pregúntele al Señor qué significa esto. El padre quiere una esposa para su hijo. El padre hace una boda. La novia es Rebeca y Isaac, y la va a tomar por mujer, y dice que la amó, como dice que Cristo amó a la iglesia. Así nosotros también debemos amar a nuestra esposa como Cristo nos ama. Entonces Isaac es Cristo, es como una parábola, que es una historia real, pero es una enseñanza que habla que el mayordomo es el Espíritu Santo, es la guía, es el que va por la novia. El Espíritu Santo viene a nosotros, y cuando venga Dios, el que nos va a llevar con el novio, o sea, vean cómo Él la llevó. Él fue por la muchacha y la muchacha fue llevada con el novio. Entonces lo mismo va a suceder con nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros, y cuando venga el novio, el Espíritu Santo nos va a llevar con el novio y estaremos en las nubes, lo recibiremos a él. La novia espera al novio, lo va a recibir. Aquí viene el novio. Miren, en Mateo 26 habla de las 25, de las 10 vírgenes, porque la novia es una virgen. Entonces dice: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo, o sea, al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿De cuál es usted?
Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. O sea, no se llenaron del Espíritu Santo. O sea, hay que ser prudentes. Hay que estar siempre santificándonos en la palabra, en obediencia al Señor. El Señor nos santifica con obediencia. Entonces dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. O sea, preparándonos, preparadas. No, y ahí el criado de Abraham le dio dotes y le dio muchas cosas para que ella preparara su vestido, mientras el novio le preparaba casa, lugar para que habitaran. Y la situación cambia en muchos aspectos de las bodas del Cordero, porque no van a entrar los que no estén llenos del Espíritu. Y dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, o sea, el novio, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el novio, al esposo, salid a recibirle. ¿Por qué dice esposo? Porque en el contrato se desposaban. Había un contrato, antes los padres escogían al esposo de la muchacha y hacían un contrato. Entonces, cuando venía el novio, se la iba a llevar a la boda y de la boda ya se le iba a llevar a su casa. Entonces ellos hacían eso. Se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no les falte a nosotras y a ustedes, id más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Vino el novio y se fue a las bodas del Cordero. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no los conozco, no las conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y viene pronto el Señor. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. He aquí yo vengo pronto. Y en el final dice, ciertamente vengo en breve. Jesús va a venir por su novia. La novia es la iglesia, la que dejó aquí Jesús en la tierra cuando sus discípulos predicaron. La iglesia de Cristo no es la iglesia católica, amigos. Esa es una institución que engaña a mucha gente. La iglesia de Cristo son todos aquellos hombres que se han arrepentido, que han nacido de nuevo, que obedecen la palabra del Señor. ¿Y qué es obedecer? Pues leer la Biblia, orar, cantar alabanzas, reunirse en la congregación, y la instrucción del pastor, o sea, las cosas que el Señor enseña. Hacer lo que nos manda, ir y predicar el Evangelio, hacer nuestras obras. No son para ganarnos la salvación, son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso aquí estamos. No importa velar, tenemos que ir a invitar a mucha gente a las bodas del Cordero. ¿Quieres ir a una boda? Te invito. Nosotros somos la novia. Nos vamos a festejar, porque el Señor ha preparado un gran banquete impresionante. Pues
fue pura lectura. Casi no doy explicación porque el Señor quiere que demos a conocer su palabra tal y como está escrita. Y queremos que ustedes lean la Biblia, que ustedes crean y ustedes investiguen. Me gustaría saber por qué. Porque somos la novia. Pues hay mucho material, pero solamente estamos dando pistas, detalles, información, porque vamos de atrás hacia adelante. Pero cuando comencemos del principio de Apocalipsis, vamos a tratar de meter toda esa información. Vamos de regreso y de ida, estudiando Noches de Apocalipsis, el libro más difícil, porque habla del futuro de la humanidad. Y nuestro futuro está esperándonos en una gran cena de las bodas del Señor, las bodas del Cordero. Hay mucho de qué hablar, pero por el momento con esto nos basta. Dios les bendiga en esta noche. Platiquen con el Señor y siga adelante, lea la Biblia. Y si usted ve que me equivoco, pues soy humano. A veces ya no veo bien las letras, pero yo quiero servir al Señor y me gustaría que usted también le sirviera. Entréguese al Señor Jesús, arrepiéntase y enseñe, hable de Jesús. Lo va a cambiar su vida con la experiencia con Dios. Dios les bendiga y buenas noches. Nos vemos mañana por la mañana en Conociendo a Jesús. Dios les bendiga, buenas noches.